Qué mejor presentación para Mercedes San de Andrés, que está ya al teléfono. Mercedes, estás por ahí, ¿no? Por aquí estamos, Carmen, muy agradecida. Yo agradecida que hay que decir a los oyentes que estás por ahí por la catedral, o sea, si no en la catedral cerquita, porque tienes visita dentro de un rato, con lo cual tenemos que entrar ahí a saco para que nos cuentes, pues vamos a ver, que es que lo que nos vas a explicar es muy importante para estas fechas en las que hay mucha confusión. Estamos viviendo una época de confusión y las Navidades pues no se quedan atrás. Hay mucha gente que celebra, pero no sabe muy bien lo que celebra, No sabe qué. ¿verdad? Entonces, hay que decir que estás ahí, pendiente ya de una visita, y ya entramos. Nos vas a hablar de la simbología de la Navidad, nada más y nada menos. Sí, la verdad que el tema es súper bonito, es muy bonito, muy atractivo y además que perfectamente identitario, ¿no? de nuestra cultura y de nuestra creencia, ¿no? Puesto que lo que estamos celebrando en esta Navidad pues es el recordar, ¿no? que Jesús de Nazaret, que bueno, pues que vino al mundo, que se encarnó, y ese es el gran misterio, ¿no? del cristianismo, cómo Dios se hace hombre, esa encarnación, ¿no? Ese concepto de la encarnación donde ahí reside todo, y claro, todo esto genera todo un simbolismo, cómo el hombre ha utilizado el arte, los símbolos también quizás más profanos, cómo los ha convertido, cómo los ha cristianizado, y eso es un poquito la idea. Es muy extenso, pero bueno, pues si te parece comenzamos por los orígenes de lo más entrañable de nuestros hogares, que es el Belén. Comenzamos por lo que tú quieras, porque así es que comienza por el Sí. Belén, que es algo además entrañable, familiar. Se pone, pues normalmente se reúne la familia para poner el Belén. Exacto, ¿Eh? exacto. Es verdad que la Belén histórica del siglo I, la que conoció Jesús, pues tendría un aspecto similar pues al de otras poblaciones de Medio Oriente, ¿no? Pues serían cuevas habitadas, caseríos adosados de adobe, con tejados planos, y bueno, pues es posible que uno de los edificios más importantes, que era lo que tradicionalmente nosotros conocemos como posada, fue un caravasán o un khan, que era un edificio amplio con corrales para los animales, soportales y habitaciones para los transeúntes. Entonces, bueno, pues había cuevas que podían estar habitadas también como viviendas, pero también albergaban animales. Y esto es importante porque nosotros ubicamos a María José y al niño en ese establo. En el establo podría ser quizás un antiguo caravasar. Entonces, bueno, pues dadas las dimensiones que tendría Belén, no parece que resultara difícil localizar la cueva donde nació Jesús, y los primeros cristianos señalaran una de estas cuevas como ese lugar donde ocurrieron los hechos del nacimiento de Jesús. El emperador Constantino, que dio, como sabemos, oficialidad al cristianismo, construyó allí en el 326 la basílica con la tradicional gruta del nacimiento, y ahí está, como todos conocemos, la estrella de plata de 14 puntas, que es obsequio, por cierto, de los españoles, que indica supuestamente no es el lugar donde naciera Jesús. Y hay que decir, ¿no?, que la primera representación que tenemos de la Virgen con el niño se encuentra en la catacumba de Santa Priscila, que es del siglo II, y que posteriormente se van a incorporar 4 Reyes Magos en las catacumbas de San Sebastián en los siglos III y IV. Y ya sabes, Carmen, que hay una tradición o un dicho muy popular que es montar el Belén. Cuando hay siempre jaleo, ruido, decimos, se ascendió el Belén. Bueno, pues Sí. montar el Belén se extiende en Europa, es esa representación de los dramas litúrgicos que se realizaban en las principales festividades como la Navidad. Y hay que decir, según Tomaso de Celano, que es biógrafo de San Francisco de Asís, que fue el santo quien solicitó permiso al Papa Honorio III para ambientar la misa de Nochebuena en el año 1223 con un pesebre vacío y 2 animales, el asno y el buey, en una cueva próxima a la ermita de Grecio. También Santa Clara va a contribuir con esta costumbre en los cenobios franciscanos, siendo precisamente la orden seráfica instalada en el sur de Francia la encargada de difundir ya por toda Europa la costumbre del pesebre con las figuras de cartón. Eran figuras de cartón recortado, de tamaño natural, y además sí que hay que decir que estaban dibujadas con gran realismo. Luego ya Nápoles, desde el siglo XIV, destaca ese Belén tan tradicional, además de Nápoles, realizado en pequeñas figuras de cera, otras eran confeccionadas de barro, y estas eran las que estas de barro se van a difundir, ¿no?, en el siglo XV. Y aquí en España tenemos que decir que es en la Catedral de León
donde se conserva el antifonario mozárabe, que va a ser considerado como la primera imagen pintada de la escena de la Navidad en España. Y en la Catedral de Sevilla es la que comienza a conocer la iconografía del Belén. Y en Castilla, por influencia flamenca, se incorpora el Rey Negro en la Colegiata de Covarrubias. Y una curiosidad, te voy a decir ya, el primer taller belenista se va a fundar en París en 1465, pero en España, pues muy cerquita de Madrid, en Alcorcón, Carmen, en 1471. En 1471 se va a instalar allí en Alcorcón ese primer taller de belenistas, ¿no? Y luego ya pues vemos cómo se va a desarrollar mucho toda la iconografía del Belén, ¿no? Con la incorporación de, que en un principio, por cierto, eran 4 Reyes Magos, no eran 3. Y bueno, pues se van incorporando ya pues todos los personajes, ¿no? Y todas esas figuras, pues desde la huida a Egipto, los pastores, los panaderos, artesanos, los soldados romanos, castañeras. Como bien dices, es que bueno, pues el Belén forma parte, ¿no? de todos nuestros hogares, y al final lo que hacen es evocar esa ciudad de Belén, que era donde nace, ¿no? Donde nace Jesús. Y bueno, pues esto da una escenografía que de manera cíclica pues se va repitiendo, ¿no? En todos los hogares del mundo. Y es muy bonito y hay belenes maravillosos. Aquí en Madrid tenemos, yo te hablo de Madrid, que es donde estoy, sí, tenemos sí, el Belén magnífico del Príncipe, un Belén napolitano que se expone en el Palacio Real, que es magnífico, con unos detalles curiosísimos, es digno de ver. Luego tenemos en las Carboneras, que es el monasterio del Corpus Christi, está pues ahí en el Madrid de los Austrias, allí detrás de la calle Mayor. Se llama Las Carboneras porque allí se guarda un Cristo que apareció en una carbonera, por eso le llaman Las Carboneras. Ahí tienen una colección de belenes. Cada año sacan uno distinto. Suele ser el misterio y poco más, pero estupendos, magníficos. Y luego las descalzas reales, que monta uno también, solo monta patrimonio. O sea, hay muchísimos belenes, hay una ruta de belenes que puedes hacer. Y todos a cual más bonito. Imagino que ahí en Segovia la catedral no queda atrás. Claro, nosotros aquí en la catedral tenemos el misterio, y luego en el Palacio Episcopal, que lo gestiona también la catedral, ahí es donde tenemos unos belenes preciosos. Además hay que decir que incorporan imágenes y monumentos de la ciudad de Segovia, ¿no? Que esto es algo muy común en las asociaciones de belenistas, ¿no? Pues incorporan pues la catedral, el alcázar, las iglesias, y bueno, pues la verdad que es una manera muy muy bonita de pasar una tarde en familia. Tenemos el del Palacio Episcopal, hay otro en la Alhóndiga, en la Diputación Provincial. Bueno, pues también hay una ruta de belenes que es muy apetecible, ¿no? en estos días. Para salir, pues oye, con los que tienen niños, los niños, para que se vayan habituando al Belén. Exacto. Y que lo vean, y que además es muy... A mí me gusta esa tradición del Belén, ya bien sea el misterio o un Belén grande, pero bueno, si no se puede un Belén grande, por lo menos el misterio. Eso es así, que sepamos y tengamos presente lo que estamos celebrando, que es el nacimiento de Jesús. O sea, que Dios se hace hombre. Verdad. Exacto, sí es cierto que mira, los romanos, por ejemplo, ya celebraban la Saturnalia, que eran unas fiestas dedicadas al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y la cosecha, ¿no? Entonces, pero todas las culturas celebran precisamente, bueno, pues ese culto al nacimiento del sol. Eran las fiestas que eran el Natilis Solis Invicti, es decir, ese nacimiento del sol. Entonces, bueno, los romanos también se reunían en familias, se deleitaban con dulces, se hacían regalos. Pero nosotros lo que estamos celebrando los cristianos pues es el recordar que Jesús nace, y bueno, fue precisamente el Papa San Julio I quien va a reservar la fecha del 25 de diciembre para rememorar el nacimiento de Jesús. Es verdad que debido a las palabras que dice el evangelista San Lucas, naciera en primavera, ¿no? Pero bueno, lo que se recuerda es el hecho en sí, ¿no? Que Jesús viene al mundo, que Dios se encarna, y que en el misterio de la encarnación es donde tenemos los cristianos esa esperanza, ¿no? En la resurrección. Y hay una conmemoración, un hecho, los santos inocentes, que
Mm. siempre, también yo me acuerdo cuando yo era pequeña que siempre el Día de los Santos Inocentes. Ahora parece que eso está un poco olvidado, ¿no? Ese día. Pues sí que es verdad, es una fiesta que aquí en Segovia tenemos un pueblo, Juarros de Boltoya, que además tiene está declarada bien de interés cultural, o sea, está protegida, ¿no? Y es verdad que es una fiesta que poco a poco se nos va olvidando, pero que tiene su importancia histórica, ¿no? Porque, mira, el origen de esta fiesta es verdad que viene marcado por las bromas, pero la verdad que poca broma tenía su origen, porque mira, esta festividad pues conmemora la matanza, ¿no?, de esos niños menores de 2 años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse pues del recién nacido Jesús de Nazaret. Entonces se recuerda como los inocentes por estar libres de pecado desde su temprana edad. Algunos estudiosos indican que este acontecimiento ocurrió después de la visita de los Reyes Magos, y la Iglesia Católica, nosotros lo que hacemos es, a día de hoy se celebra el 28 de diciembre. Entonces, la costumbre de dar bromas el Día de los Santos Inocentes es muy antigua y la verdad que también estaba muy arraigada en las culturas. Esta fiesta tiene también una vertiente pagana relacionada con las fiestas que los romanos dedicaban a Saturno. Como decíamos, las Saturnales eran pues un festival que tenían los romanos para celebrar lo que llamaban pues ese renacimiento del año, cuando se cumplía ya el solsticio de invierno. Entonces, las Saturnales comenzaban el 17 de diciembre y era un tiempo en el que se daba la vuelta a las normas que gobernaban ordinariamente. Entonces, algunos autores afirman que durante estos días era costumbre realizar reuniones entre los gobernantes y gobernados. Entonces, según la tradición, se ofrecía pan con un haba en su interior, y quien hallaba el haba era nombrado rey de forma temporal. Entonces, este era el rey de broma, que se aprovechaba los asistentes pues gastándole bromas. Entonces, esta es un posible origen, ¿no?, de esta costumbre de hacer inocentadas en este día. Es verdad, y mencionaba anteriormente, porque hay una fiesta en la Edad Media, que es la fiesta de los locos, que se va a dar en la Edad Media y en el Renacimiento, y que es un conjunto de festividades, podríamos decir, de raigambre pagana, que bueno, pues también puede estar relacionado con esta imagen, ¿no?, de festiva de la broma, de la locura, etcétera. Y mencionaba anteriormente a los santos inocentes que celebran aquí en Juarros de Boltoya, es que es una fiesta única. Ellos la llaman la justicia de los mozos. Y esta fiesta de los santos inocentes aquí en Segovia está documentada desde el siglo XVIII. Es verdad que seguramente se celebrará con anterioridad, pero en Juarros de Boltoya y en los pueblos de alrededor pues se celebraba. Entonces, durante esta fiesta, los mozos solteros menores de 30 años, llamados justicia, quitan el bastón de mando a la corporación municipal. Entonces, esto significa que los mozos deciden quién era el alcalde, el teniente alcalde, el alguacil y los 5 concejales. Entonces, además, entre ellos eligen a una figura muy particular que se llama el perrero, que tiene varias funciones. Entonces, el perrero es el antecesor en la alcaldía y va abriendo camino, recogiendo pues la aportación de los vecinos, que luego se guarda en una cesta que va a ser custodiada por un joven de 15 años que hace de alguacil. Entonces, bueno, pues salen ataviados con sus capas, sombreros, luego celebran una misa, hay baile, y bueno, pues esta fiesta, como decíamos, está declarada manifestación tradicional de interés de la cultura, ¿no?, por la Diputación Provincial de Segovia, y es única, o sea, y recuerda, ¿no?, ese momento de los santos inocentes, ese momento en el que murieron esos niños libres de pecado, dada su temprana edad, pero que transforma a lo largo de tantos siglos, se ha transformado, ¿no?, quizás por esa influencia más pagana y ese culto también en la Edad Media, todo el mundo de la locura y la algarabía y el desorden, pues que bueno, pues yo os he recordado estos santos inocentes como un día efectivamente de bromas. Y has nombrado a los Reyes Magos, que también son muy importantes en estas fiestas. Es cuando es la última festividad, por decirlo así, el 6 de enero, que celebramos el día 5, la Noche de Reyes, y luego el día 6, los Reyes Magos. Es una fiesta muy importante, no solo los regalos. Exacto. Es sí, que la verdad que los regalos y las comilonas tapan todo. Eso es verdad. Se asocia a ello. Y mira, es verdad que es una fiesta. Mi abuelo siempre decía que la noche de los Reyes es la primera Nochebuena del año.
Y es verdad, ¿no? Porque pues es una fiesta y una celebración bonita que viene acompañada también de esa celebración cristiana pues de la Epifanía, ¿no? Que conmemora pues esa visita de los tres Reyes Magos al Niño Jesús en el pesebre. Esta fiesta, esta tradición de la Epifanía se establece en el siglo II y la costumbre de la cabalgata en España, fíjate, no se va a consolidar o se va a consolidar durante todo el siglo XIX. Es una tarea que, bueno, crea cierta polémica, no está muy claro, ¿no? Cuál es o dónde se celebró algo parecido a una cabalgata de Reyes. Pues sabemos, por ejemplo, que en Alcoy, en Alicante, bueno, pues hay una organización también de jóvenes inquietos que además se aprovechaban estas cabalgatas para recoger juegos, juguetes, comida para los niños pobres. Esto es algo, fíjate, yo que he trabajado un poco, ¿no? En cuáles son los orígenes de la cabalgata aquí en Segovia o en otras ciudades de Castilla, cómo hay una preocupación constante por las instituciones, sobre todo en el siglo XIX, de que los niños no quedaran sin juguetes, ¿no? Entonces es habitual, bueno, pues que se hicieran tómbolas, que se recogieran regalos para que ninguno de estos niños pues quedara sin su juguete. Entonces, bueno, pues es una iconografía, una tradición que está muy bien documentada, como digo, desde el siglo II. Y bueno, pues se viene celebrando pues a lo largo de toda la historia y que bueno, pues como decíamos, no siempre han sido tres Reyes Magos. Nosotros lo hemos consolidado con ese simbología de los tres. Al principio solo eran magos o eran instruidos, ¿no? En astrología. Entonces se van a convertir desde una fecha muy temprana, gracias a un texto de Tertuliano, Adversus Mauricien, que donde bueno pues se convierten en reyes, ¿no? Tertuliano es el primero que habla de ese concepto de realeza. Y las primeras manifestaciones así de los Reyes Magos que tenemos, como tres figuras, pues es aproximadamente pues a lo largo de toda la Edad Media, en el siglo XIII, XIV, y ya es ese concepto de, es decir, ¿por qué se incorpora, no, ese Baltasar? Está asociado, ¿no? A Melchor el europeo, Gaspar el asiático, Baltasar el africano, y es cuando se incorpora ese rey negro, como decíamos, aquí en Castilla, y podemos estar bien orgullosos de ellos, que se va a incorporar en la colegiata de Covarrubias, en un retablo magnífico, ¿no? Y luego además ese simbolismo de mirra, oro e incienso, es decir, la mirra, ese carácter divino, ¿no? El oro, la descendencia real, el incienso, es decir, también ese carácter divino. Bueno, pues vemos cómo es toda una simbología, ¿no? El oro, incienso y la mirra, lo que están ofreciendo la naturaleza humana, la divina y esa realeza del niño, que confluyen en él los tres aspectos. Entonces, bueno, pues eso también ha generado una riqueza, porque a través del arte podemos ver cómo a los reyes se les representa, pues a veces como astrólogos, otras veces como reyes, pero siempre con las vestimentas de la época o evocando incluso las vestimentas de la época de Cristo, ricamente ataviados, y desde luego pues genera un arte de preciosismo, ¿no? En cuanto a los textiles, las vestimentas, los adornos, dado ese carácter de realeza que aparecen representados en las diferentes pinturas, ¿no? O esculturas. Es una iconografía muy, muy rica, la verdad. Bueno, y para terminar nos vas a hablar de las uvas, que eso hay las uvas del día de fin de año, hay un montón de, digamos, de explicaciones, Sí, también. que si se corresponde con un año que hubo mucha cosecha de uvas y sobraban, cosas así. No sé cuál es la verdadera. Tú que has trabajado y has investigado todas estas cuestiones, nos vas a sacar un poco de dudas. Pues mira, te puedo decir ya desde los tiempos antiguos en Mesopotamia, la uva era una representación de la fecundidad y del buen augurio. Luego se trasladó a Roma, donde las frutas esta fruta se asocia al dos baco, como sabemos, a la unión, la alegría y tal. Pero claro, nosotros lo que hacemos es comer esas 12 uvas. Entonces la práctica de comer las 12 uvas en Nochevieja, pues es lo que tú dices, ¿no? No está muy claro el origen. En Madrid, por ejemplo, se cita en 1880 como una acción de protesta, porque por aquel entonces la burguesía española copió la costumbre francesa de hacer fiestas privadas en Navidades, en las que se bebía champán y se utilizaba uvas como acompañamiento. Entonces, al mismo tiempo que se celebraban estas fiestas, el ayuntamiento con su alcalde, José Abascal y Carredano, prohibió los festejos callejeros que se celebraban normalmente en la Noche de Reyes. Entonces, por ello los madrileños, a los que se les había arrebatado su divertimento en Navidad, aprovecharon que sí podían reunirse en la Puerta del Sol en Nochevieja
para escuchar las campanadas del reloj y empezaron a comer uvas como burla a la costumbre burguesa y como protesta pues a estas restricciones. Entonces, esta costumbre de comer uvas frente a la Puerta del Sol va a mantener ese carácter burlesco durante años, pero al final, como sabes, acaba normalizándose y se extiende pues al resto del país. También es verdad que hay referencias que los soldados que estaban en la guerra de Cuba en 1896 pues comían uvas. Y claro, ¿dónde está el origen de todo esto, como decías? Bueno, como bien apuntabas, hay un excedente de cosecha de vid en Alicante. Entonces esto provoca que se intentara incrementar las ventas de este fruto con una innovadora campaña de Navidad que la relacionaba pues con estas fechas y con la buena suerte. Entonces así se populariza su venta en paquetes de 12 ya preparados para consumir ese último día del año. Entonces, en concreto es la variedad de uva blanca Aledo que se convirtió en sinónimo de Nochevieja. Y es probable que este excedente de 1909, que es la fecha en la que se da este excedente de uva, pues sirviera para extender esta tradición, pero no para crearla, porque ya vemos ese antecedente que teníamos ahí en Madrid. Y aquí en Segovia también tenemos una curiosidad, porque hay un pueblo, el pueblo de Abades, que no toma las uvas el día 31 de diciembre, sino que las toma un poquito antes. Es el primer pueblo en dar las campanadas de las uvas esta idea la tuvieron pues unos integrantes de una peña que se llama La Pretón en 1998, porque bueno, pues no podían estar juntos la noche del 31, entonces se les ocurrió pues hacerlo la noche de antes, comerse juntos las uvas. Y bueno, pues ahí convocan a todos los vecinos frente al reloj del ayuntamiento y bueno, pues comen las uvas siempre un día antes. Pues Mercedes, nos has explicado extraordinariamente como siempre. O sea, no nos sorprendes porque ya te conocemos. Así es que, oye, te agradezco muchísimo porque sé que tienes ahí una visita en la catedral y aprovecho esta oportunidad para decirle a los oyentes que el que quiera visitar la catedral de Segovia de una forma magnífica y extraordinaria, que piense contar contigo, porque es maravillosa la visita que tú... La explicación de la catedral es extraordinaria. Yo tengo que repetirla. Ya tuve el privilegio de hacer una, que además yo solita, o sea, me la hiciste para mí sola, pero voy a repetir porque seguro que encuentro detalles que se me han pasado. Es así. Bueno, aprendemos, es que seguimos aprendiendo nosotros, que aquí siempre hay cosas que contar. Además, este año es muy especial para nosotros, este 2025, porque celebramos el 5º centenario de la colocación de la primera piedra. Y bueno, pues todo el equipo de la catedral y el cabildo, con nuestro obispo, pues está organizando un programa muy extenso de actividades y va a ser un año muy especial, porque otros 500 años no vamos a vivir. No, así que está claro. Así es que hay que visitar Segovia este año. Mercedes, muchísimas gracias. Y desearte a ti y a los tuyos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de cosas buenísimas, de todo lo que vosotros deseéis. Muchísimas gracias, Carmen. Igualmente para ti, la familia, y para todos los oyentes que con tanto cariño nos siguen. Pues feliz Navidad para todos. Y un abrazo hasta Segovia, muy fuerte. Un abrazo. Otro para ti, Carmen.